Ave María Purísima, sin pecado concebida. Bienvenidos, queridos hermanos, a esta catequesis de la Divina Misericordia. Queridos hermanos, en la catequesis de hoy vamos a ver un tema bastante particular que me ha hecho sudar bastante. Vamos a hablar de Sor Faustina y sus cartas con Wanda. Sí, las cartas de Sor Faustina a Wanda. Está de moda el nombre, pero Sor Faustina tenía una hermana, la más pequeñita, se llamaba Wanda. Sor Faustina nace en 1905 y Wandita, como le decía Sor Faustina, nace en 1920, cuando Sor Faustina tenía 15 años. Recuerden que eran 10 hermanos, mueren 2, en definitiva fueron 8 hermanos, y la más pequeñita, Wandita, como le decía Sor Faustina. Vamos a ver la catequesis de hoy, vamos siguiendo los numerales del diario de Sor Faustina, y tiene que ver con la hermanita de Sor Faustina. Numeral 982. Sor Faustina está internada en el hospital y escribe este numeral. Estaba en su tratamiento de salud en un hospital de Cracovia, tratando de salir de la tuberculosis crónica que estaba. Y este numeral Sor Faustina lo escribe el 24 de febrero de 1937. Y escribe así: en estos días recibí una carta muy grata de mi hermanita de 17 años, que me suplica encarecidamente de ayudarle a entrar en un convento. La más pequeñita de los Kowalski, que así es el apellido de la familia, quería entrar en convento. Iban a ser 2 religiosas. Qué emoción la de Sor Faustina al recibir esta carta. Está dispuesto a todo, sigue el numeral 982. Está dispuesta a todo sacrificio por Dios. De su escrito se deriva que el Señor mismo la guía. Gozo de la gran misericordia de Dios. Bueno, de alguna manera la familia de Sor Faustina, que muy pocos hermanos la pudieron ver, cuando ella se escapó desde donde estaba y se fue al convento en Varsovia y empezó su vida como religiosa, Sor Faustina solamente visitó una vez a su casa natal, Glogoviec, una sola vez porque estaba por morir su madre, que al final al verla a Sor Faustina de alguna manera revivió y recién murió como 30 años después de la muerte de Sor Faustina. Pero los hermanos de Sor Faustina fueron muy pocos los parientes que pudieron visitar a Sor Faustina por la pobreza, por la lejanía, sobre todo porque donde estaban, en este pueblito pobre, Glogoviec, hasta Cracovia, al sur de Polonia, eran muy lejos y muy complicadas las comunicaciones. Entonces, bueno, Sor Faustina pudo muy poco saber presencialmente, sí por cartas. Recibía cartas de su familia. Y su familia le habrá estado escribiendo al convento de Cracovia, y del convento de Cracovia las hermanas que visitaban a Sor Faustina le llevaban las cartas que le llegaban a ella. Entonces recibió esta carta de su hermanita, la llama así hermanita, de 17 años. Bueno, cuando uno estudia un poco la familia de Sor Faustina, en ese año, 1937, la que tenía 17 años era Wanda, justamente la más chiquita, que nació en 1920, que quería entrar a un convento. ¿Qué pasó? Esa carta que recibe Sor Faustina no está, parece que se ha extraviado, no está en las colecciones de cartas de Sor Faustina. Sin embargo, Sor Faustina sí escribió una carta un año después, y eso es lo que quiero participarles en esta catequesis. Escribió una carta a otra hermana, a su hermana Natalia, en junio de 1938, o sea, un año y pocos meses más después de Sor Faustina escribe este numeral. Un año después va a escribir una carta a su hermana Natalia. Sor Faustina le escribe a Natalia. Natalia era una hermana un poquito menor a Sor Faustina, 3 años menor que Sor Faustina. Pero Natalia alojaba en su casa a Wanda. Las 2 hermanas estaban viviendo juntas. Una casada y la otra estaba buscando su vocación religiosa.
Y esa carta sí se preserva y habla justamente de cómo Sor Faustina va a atender el tema de la vocación de su hermana. Y de paso vamos a conocer también un poquito la historia de la otra hermana de Sor Faustina, Natalia, que nació en 1908, 3 años después de nacer Sor Faustina. Entonces, Sor Faustina sí escribió una carta del 10 de junio de 1938. Y esta carta la escribe Sor Faustina 4 meses antes de morir, cuando estaba también internada en el hospital. Tan interesada estaba en la vocación de su hermana Wanda, que le escribe esta carta a Natalia para que se la pase a Wanda, que vivía con ella. Así le escribe a Natalia: querida hermana Natalita. La hermana más chiquita, por más que era 3 años menor, nomás simplemente tenía 28 años, 29 años Natalita, le dice Natalita. Te doy las gracias por estas pocas palabras que he recibido. Me he alegrado de que tengas tanto trabajo, que ni siquiera tienes tiempo para escribir cartas. Le escribe así Sor Faustina a Natalia, porque Natalia le había escrito también a Sor Faustina. Y sigue escribiendo Sor Faustina. Eso me alegra porque la gente se queja de no tener trabajo, mientras tú lo tienes muchísimo. En esa época Polonia estaba sufriendo una crisis económica muy grande y había una gran desocupación. Se lo agradezco a Dios. En la misma carta contesto a Wandita. Y ahí vemos cómo Sor Faustina se refiere por primera vez a su hermanita Wanda como Wandita. Si ya no está en tu casa, te pido por favor que le envíes esta carta. Era costumbre de la época, como hasta el día de hoy, cuando se escribe una carta a alguien de confianza, que sabe cómo ubicar a otra persona y darle un recado, bueno, se pone una carta dentro de una carta. Esto de hecho Sor Faustina, con tal de llegar sus palabras a Wandita. Te saludo de todo corazón a ti y a tu marido. Rezo por ustedes. Así le escribía Sor Faustina a su hermana y a su cuñado. Ahora, bueno, esa cartita que estaba dentro de la carta que le envía Natalia, la cartita a Wandita, la tenemos aquí. Vamos a leer la cartita a Wandita sobre la vocación de la hermana de Sor Faustina. Querida Wandita, le escribe Sor Faustina, me apresuro en responder en pocas palabras a tu petición. Si tus deseos son tan grandes que ya no puedes esperar más, pues entra. Le está hablando una carta realmente íntima, interior, donde Sor Faustina le está respondiendo a Wandita su deseo ardiente de entrar a un convento. Y sigue escribiendo Sor Faustina a Wandita. Te doy la dirección a Varsovia y ve a hablar con la misma reverendísima Madre General y recibirás ya cierta respuesta y tendrás la seguridad. Si la reverendísima Madre General no está, hablarás con la Madre Josefa o con la Madre Margarita. Te encomiendo que, conversando con las mencionadas madres, seas sincera y sencilla, como eres con el Señor Jesús, llena de sinceridad y sencillez. Es decir, habla de tus fervientes deseos y que estuviste enferma, sin ocultar nada, porque esta insinceridad no le gustaría a Dios. Que no te desanimen las dificultades, que se amontonen delante de ti. Con Dios vencerás. Si no puede ser admitida entre nosotras, acá revela algo importante. Sor Faustina la está enviando a su hermanita Wandita a un convento de Varsovia, pero no cualquier convento, al convento donde entró ella. De una manera como a repetir la historia. Lo que Sor Faustina le pide a Wandita, le recomienda, es hacer como ella, entrar en la congregación donde está ella, que tiene casa en Varsovia y tiene una madre general, que en Varsovia vive la madre general de la congregación, es decir, la superiora de toda la congregación, y le da los nombres de aquellas otras hermanas si no la encuentra la madre superiora. Una recomendación basada en la experiencia misma de Sor Faustina. Si no puede ser admitida entre nosotras, porque era una posibilidad, a veces no se recibían a parientes, a hermanos directos, en las mismas congregaciones, para evitar complicaciones de que se encuentren en la misma casa y haya familiaridad. Era una norma de una época, por eso Sor Faustina escribe, si no puede ser admitida entre nosotros, sea porque era familiar, o sea porque no era el carisma, no era lo que Wandita quería. Pide a las madres que te den la dirección de algún otro convento,
porque en Varsovia hay muchos conventos diferentes, pues es más fácil entrar. No lleves nada contigo, solo después de hablar con las madres sabrás qué has de hacer. El viaje de ida a Varsovia cuesta, me parece, 7 zlotys, o se pronuncia en polaco złoty. Hasta el día de hoy, esta moneda, miren ustedes, hasta el día de hoy se utiliza esta moneda polaca, el złoty. Y Sor Faustina habla del precio del tren para ir a Varsovia desde donde está su hermana Wanda. 7 zlotys. Y a Cracovia te costaría muy caro. Claro, la hermana Wanda estaba más cerca de Varsovia, que no tome el tren a Cracovia, donde estaba Sor Faustina, porque era mucho más lejos y más caro. No puedo ir a buscarte, escribe Sor Faustina, porque estoy enferma. Pero Dios, sin mí, te llevará a la meta deseada. Intuimos que Wandita le había pedido a Sor Faustina ayuda para ingresar a un convento. Ten solamente una gran paciencia. Te pido mucho que me contestes cómo has hecho y qué respuesta has recibido. Yo rezaré mucho para que se revele la voluntad de Dios. Te doy la dirección exacta en Varsovia de nuestro convento. Y acá Sor Faustina le da la dirección exacta que hasta el día de hoy, cuando alguien quiere ir a Varsovia a visitar el convento donde entró Sor Faustina, tiene que dar esta dirección. Varsovia, calle Sidnia 3/9. Si alguien está pensando ir a Varsovia, en Polonia, la capital de Polonia, en un taxi, entonces ponen en un papel calle, bueno, si entendiera español, ¿no? Pero al menos ustedes se hacen entender con alguien y que escriben calle Sidnia, Z-Y, Sidnia 3/9. Entonces ya se lleva al barrio y a la calle y al convento donde entró Sor Faustina y que hasta el día de hoy está la congregación y hay todo un museo y hay todo un hermoso lugar que se puede visitar que rememora la entrada y la vivencia de Sor Faustina en Varsovia. Después Sor Faustina le dice algunas indicaciones prácticas. De la estación no está ya muy lejos, se puede ir a pie, de la estación de tren se entiende. Si no sabes, pregunta por la calle Sidnia. Allí llamarás y esperarás un poco hasta que salgan. Instrucciones al detalle de Sor Faustina, tan interesada de responder a la vehemente exigencia de su hermanita Wandita de ayuda para entrar a un convento. Bueno, ¿qué pasó en la vida? Después Sor Faustina, esta carta la escribe en 1938, en junio. Sor Faustina fallece el 5 de octubre de ese año 1938. Junio, julio, agosto, septiembre, octubre. El 4º mes de la carta, Sor Faustina muere. ¿Qué pasó con su hermana Natalia? ¿Qué pasó con su hermana Wandita? Bueno, cerramos un poco la historia para terminar esta catequesis. Bueno, la hermana Natalia se casó, quedó viuda por la guerra, ustedes saben, y las enfermedades y todo, se volvió a casar y luego ya muy grande fue a trabajar con las hermanas de la congregación de Santa Faustina en la casa de las hermanas que tenían en Plock. En la ciudad donde Sor Faustina ve la imagen de Jesús misericordioso y el pedido de pintar la imagen, bueno, en ese convento tiene una casa de descanso que se llama Białła, un barrio cerca de Plock. Bueno, allí esta hermana Natalia vivió los últimos años de su vida y falleció en 1997. 1997. Yo tenía 17 años. Si sacan el cálculo van a sacar mi edad. 17 años tenía yo. En 1997 fallece la hermana Natalia de Sor Faustina. ¿Y qué pasó con Wanda? ¿Qué pasó con Wanda? Les leo lo que pasó con Wanda. Era la hermana menor que había nacido en 1920. Entró en la congregación de las hermanas Ursulinas. Al final no entró en la misma congregación de Sor Faustina. Durante la ocupación alemana de Hitler, porque cuando murió Sor Faustina a los meses empezó la guerra, o ya estaba casi empezada, y fue llevada a los trabajos forzosos en Alemania. Bueno, tremendo asesinatos, secuestros, y llevada a muchas, sobre todo a las religiosas, tremendas vejaciones que sufrieron muchas mujeres y sobre todo religiosas por las tropas alemanas de Hitler y también de los comunistas después. Se sabe que fue llevada a un campo de concentración, Wanda.
Después de ser liberada, se casó en Alemania con un inglés que murió poco después. Evidentemente ya hermana Wanda que había iniciado la vida religiosa, no perseveró, no se sabe bien por qué. La historia en medio de la guerra es muy difícil reconstruirla. Wanda visitó Polonia desde Inglaterra, donde estaba casada, una sola vez, pero por razones políticas tuvo que volver a Inglaterra. Reconozcamos que Polonia era parte comunista, por lo tanto una inglesa, alguien que vive en Inglaterra, de alguna manera estaban en guerra, Rusia con Inglaterra. Debió volver a Inglaterra. Unos años después, un sacerdote desconocido informó a la familia que Wanda estaba muy enferma en un hospital. A partir de aquel momento se perdió su pista. Estos datos fueron facilitados por la hermana mayor de Sor Faustina, Josefina, el 9 de abril de 1972. Esto es lo que se sabe de la hermana Wanda, de la hermana Natalia, de Sor Faustina. Un país pobre, lleno con tanta guerra y tanta lucha y tanto dolor, no le habrá faltado nunca la asistencia de Santa Faustina a toda su familia. Conocemos solamente parte de la historia, pero aún en medio de los dolores más grandes que puede sufrir una familia o una persona, siempre la gracia triunfa, siempre, sobre todo Sor Faustina, que se mostró tan cercana. Hasta el día de hoy uno va al santuario de la Divina Misericordia y habla que está en torno a donde vivió Sor Faustina, y sus familiares, todos hablan de la asistencia espiritual que Sor Faustina hace a su familia. Así que tanto Natalia como Wanda, hasta el último, habrán recibido la asistencia de Sor Faustina. Lo conoceremos algún día, en la eternidad. Mientras tanto, invoquemos a Sor Faustina, que sabe acudir y ayudar en los momentos más difíciles. Queridos hermanos, una alegría compartir nuevamente con ustedes. Que el Señor los bendiga a todos ustedes y a sus familias. Les imparto ahora mi bendición sacerdotal con la reliquia de primer grado de San Juan Pablo II, el Papa de la Misericordia. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Hasta mañana, si Dios quiere. Jesús, en vos confío. Jesús, en vos confío. Jesús, en vos confío.